En primera instancia, pues darles la bienvenida a esta nueva sesión del Bootcamp, donde vamos a estar pues evaluando o revisando un poco cuál es el contenido específico que vamos a desarrollar en el examen EGEL Plus Derecho, en particular lo que tiene que ver con la sección disciplinar en su subárea de litigio público. Así que ahora vamos a hacer una recapitulación. Si se suma alguien a la actividad, pues le daremos entrada, y si no, bueno, pues quedará alojado como siempre dentro de nuestra plataforma para que pueda ser consultado posteriormente. Bien, partiendo con esto, pues voy a compartirles pantalla. Y bueno, a través de esto vamos a ir viendo cuál es un poco del contenido que tenemos aquí enfrente, y bueno, pues mostrarles un poco al respecto. Como ya lo conocemos, nuestro examen se divide en dos partes: una sección específica que tiene que ver con la profesión, la parte disciplinar como se conoce, y también nuestra parte de la sección transversal de lenguaje y comunicación, que es común para todas las profesiones y para todos los exámenes que se hagan de titulación a través del EGEL Plus e incluso también el legal. Bien, fuera de esto, pues concentrarnos un poco. Ya vimos la parte que tiene que ver con función pública y ahora nos estamos centrando en el apartado de litigio, que es, digamos, la parte central de la actividad de un abogado postulante o de una abogada postulante. Haciendo un recuento de los elementos específicos. Bueno, primero, pequeña pausa. Dentro de estas, pues tenemos que son 140 preguntas, pues por estas tres áreas de la función o de la sección disciplinar, y hay un 15% de reactivos piloto, que ya los habíamos comentado la sesión anterior. Básicamente son reactivos que no tienen una calificación en específico, que son más bien de control, que tienen que ver también pues para saber si se están consultando versiones anteriores del examen para el estudio, si se está copiando, o alguna situación de control específicamente. Situaciones que pues tenemos que dejar de lado, digamos, para centrarnos específicamente en demostrar lo que sabemos y cuánto sabemos. Entonces es muy importante esto. Bien, dentro de esta sección o esta área de litigio tenemos la subárea que es derecho público, es decir, el litigio dentro del derecho público, y aquí tendríamos la cantidad de 21 reactivos. Estos 21 reactivos son muy poquitos para la cantidad de temas que vamos a ver a continuación. La verdad es que 21 reactivos, como ya les habíamos comentado, son muy pocos para poder tomar la cantidad enorme de materias o de espacios del derecho que se están considerando dentro del examen. Pues específicamente aquí nosotros estamos viendo que se van a presentar o se presentan, digamos, problemáticas jurídicas que incluyen a uno o más campos del derecho, donde en concreto pues nosotros tendremos que dilucidar la respuesta adecuada a partir de diagnosticar el problema concreto. Una vez dicho esto, bueno, pues vamos a irnos un poco ya a la parte de litigio, aplicar pues nuestra habilidad que ya hemos desempeñado, que es la lectura sistemática, ¿no? Leyendo un todo a través de sus partes y identificar pues cuáles son los elementos más importantes. Aquí en nuestra área 2, litigio, nos dice que se abordarán las formas, los medios y las vías de intervención en todas las controversias jurisdiccionales suscitadas por pretensiones diversas entre las partes. Podemos poner pretensiones de las partes y que se resuelven ante
un órgano jurisdiccional o administrativo, de acuerdo con la legislación sustantiva y adjetiva. Muy importante también hacer esta distinción. Vamos a empezar de esto último. ¿Qué es lo sustantivo y qué es lo adjetivo? Para alguien que se dedica a postular, puede utilizar también dentro de sus propios escritos, digamos, estas palabras, ¿no? Cuando uno refiere, por ejemplo, en materia familiar a la legislación adjetiva de la materia vigente en la entidad. Por ejemplo, dentro de un escrito nos estamos refiriendo específicamente a la legislación procesal, ¿no? Al Código de Procedimientos Civiles o Familiares, o Código de Procedimientos Civiles, etcétera. Ahora comento un pequeño paréntesis sobre cómo va avanzando la aprobación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, pero bueno. Y también la parte sustantiva, cuando nos referimos a la legislación sustantiva vigente en la entidad, pues nos estamos refiriendo a la parte de la legislación o del derecho que tiene cada persona en, digamos, un código como tal, el Código Civil, el Código Penal, etcétera. Entonces, ¿cuál es esta situación? Pues digamos, lo sustantivo tiene que ver con la sustancia, con el sujeto, ¿no?, del derecho, es decir, la parte que a quien cubre, ¿no?, el propio derecho a través, pues, de las disposiciones normativas. En cambio, por la parte adjetiva, nosotros tenemos que entender que es, digamos, de la acción, ¿no? El adjetivo, es decir, cuando nosotros decimos cómo se hace determinada cosa. Entonces, y también, digamos, cómo se califica o cómo se logra determinar determinada acción, ¿no? Con mucha redundancia, cómo se logra determinar una acción en concreto. Entonces, es importante tener esta distinción, que si bien ya nosotros en la práctica y en el estudio ya lo habremos abordado, a veces no hay tanta claridad, digamos, como para atender a lo sustantivo y a lo adjetivo. Pero es importante porque a veces nos llegan a confundir algunos términos en específico. Y estos dos términos aparecen dentro de las preguntas en el examen. De hecho, algunas personas sí se han llegado a como a conflictuar, ¿no?, en esta parte, porque, por ejemplo, hay algunas leyes que contemplan la parte sustantiva y la parte adjetiva en una misma ley, como por ejemplo la ley laboral, ¿no? Entonces, la Ley Federal del Trabajo, ¿no?, que tiene muchísimos nombres, ustedes ya lo habrán visto, o bueno, muchísimas formas de cómo se le refiere, no nombres como tal, muchísimas formas de cómo se le refiere, como la ley obrera, ¿no?, etcétera, tiene dentro de sí misma dos partes, que es la parte sustantiva y la parte adjetiva. No recuerdo muy bien ahorita cómo está hasta qué artículo es, pero lo que sí me ha tocado, digamos, en la práctica, pues es, digamos, hasta la parte donde viene sobre enfermedades del trabajo y todo este tipo de cosas, las calificaciones y demás. Todo eso tiene que ver específicamente desde qué es la relación laboral y todo lo demás con la parte sustantiva, ¿no?, es decir, la parte de derechos, tanto de trabajadores como de patrones, las propias obligaciones también, digamos, lo que cubre a los sujetos. Y la parte adjetiva ya comienza, digamos, desde que viene el proceso, más bien, o el procedimiento conciliatorio prejudicial obligatorio, ¿no? Entonces, que ya está presente a partir de la reforma del 2019, ¿no?, adoptado progresivamente, digamos, en los estados, y que
procedimiento pues ya se aplica en toda la República. Y esto me lleva también a hacer el otro paréntesis respecto de lo que les había comentado. ¿Qué pasa con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares? Que a veces nos hacen la pregunta también cuando se suman a nuestro curso, y bueno, es importante hacer la identificación de que el Código Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares se encuentra, digamos, en un proceso de aplicación escalonada a nivel nacional, ya que tiene que haber tiene que ser suscrito por cada una de las asambleas legislativas de los estados. Entonces, cada congreso local tiene que encargarse de aprobar la aplicación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Hay un tiempo máximo, no lo recuerdo ahorita bien, pero me parece que es hasta el 27. Si estoy errando y lo saben, pues me lo pueden comentar. Pero bueno, por ejemplo, ahora ya fue aprobado en la Ciudad de México y hay toda una disposición de fechas en las cuales se van a estar aplicando. La primera de ellas es a partir de diciembre de este año. ¿Qué pasa con el examen EGEL Plus? ¿Lo considera? No, no considera en esta aplicación para agosto o julio y agosto de el 2024, no está considerando como tal el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Sin embargo, sí está considerando aspectos de derecho familiar. Entonces es importante tomar en cuenta eso. Por eso algunos elementos vienen y están conforme al Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México. ¿Cómo están? ¿Por qué? Bueno, porque es muy parecida en cuanto a la estructura de, digamos, general que se va a aplicar en el propio Código de Procedimientos Civiles y Familiares. Sin embargo, obviamente viene ya el uso de las tecnologías de información y comunicación, de las TICs, y hay algunas cosas un poco más innovadoras. Sin embargo, esto todavía no está contemplado dentro del examen EGEL Plus. Sin embargo, bueno, vamos a irlo pues distinguiendo, ¿no? Para no saturarnos en este momento, para poder estudiar y prepararnos de la mejor manera. Entonces, si bien es importante conocer cuáles son las diferencias que aplican, cuáles son los aspectos novedosos que hay respecto de este tema, lo cierto es que es innecesario abundar en la parte adjetiva, ¿no?, a nivel nacional, ya que todavía su aplicación pues no es de manera general, ¿no? Bueno, esto es importante. Y bueno, también ahorita vamos a hacer una distinción entre qué es una ley nacional, general, federal, ¿no?, estatal. Hay que identificar estas cuestiones también para también tener un poquito de claridad, ya que nos va a servir también para esta parte del litigio. Bien, en cuanto a esa parte, bueno, pues regresando nuevamente, legislación sustantiva y adjetiva, nos debe de quedar claro. Sustantiva tiene que ver con los derechos y obligaciones de las personas, adjetiva tiene que ver con la parte de cómo ejercer esos derechos y esas obligaciones, cómo interviene un tercero para poder hacer ese algo. Muy bien, ahora bien, vamos a regresar un poco. Dice formas, medios y las vías de intervención. No vamos a ver todavía, o más bien no vamos a ver todas las formas y todos los medios, es muy general, porque la verdad es que solamente vamos a ver, digamos, como los medios ordinarios y los medios de impugnación. Pero, por ejemplo, los aspectos de los medios alternativos de solución de controversias, que es muy importante, no están presentes. Y eso que también se deben de tomar en cuenta, digamos, un tanto en referencia con la actividad dentro de los órganos jurisdiccionales, ya que si bien vamos a tocar algunos espacios que hay para
la intervención de espacios de conciliación, lo cierto es que no se están abordando como tal. Entonces quedan aparte para verse ya en la tercera área, que es justicia alternativa y fe pública. Ahí tiene que ver más con estos famosos MASC. Entonces, centrarnos un poco muy en lo concreto, vamos a ver entonces formas y medios ordinarios y también, digamos, los mecanismos para poder impugnar, ¿no?, las resoluciones en primera instancia. Entonces, esto es las vías de intervención. Tenemos una forma ordinaria y pues también una forma de impugnación. Y luego nos dice de todas las controversias jurisdiccionales suscitadas por las pretensiones diversas entre las partes. Es decir, aquí nos referimos a los asuntos entre particulares, por ejemplo, o entre un particular y el Estado, o entre un particular y el Estado, pero no directamente como una instancia a la cual se le está recurriendo, sino como una instancia contra la cual se está oponiendo, ¿no? Es decir, por ejemplo, el amparo, ¿no? Entonces, contra una parte del propio Estado, yo estoy imponiendo un recurso, ¿no?, en el sentido de recurso de casación, como lo diría Miguel Carbonell, ¿no? Es decir, de que es la última instancia que me queda, ¿no?, o la instancia única que tengo para poder hacerlo fuera de todo el marco ordinario del derecho. Entonces, esto es interesante, bueno, y en cuanto dice, y que se resuelven ante un órgano jurisdiccional o administrativo, ¿no?, de acuerdo con la legislación sustantiva y adjetiva. Órgano jurisdiccional ya nos debe quedar súper claro, ¿no?, que tiene una, digamos en términos muy sencillos, que tiene la facultad, ¿no?, y la jurisdicción para poder decidir sobre determinado asunto o sobre determinada controversia dentro de un espacio material, espacial, ¿no?, e incluso también sustantivo, es decir, dentro del ámbito del derecho, ¿no? Y entonces aquí puede ser, pues, judicial o administrativo. Bien, una vez visto esto, tenemos entonces también, en cuanto a la descripción del nivel de desempeño, pues tenemos que en la parte del litigio, para alcanzar el nivel satisfactorio, la persona sustentante debe de ser capaz de distinguir las vías procesales que permiten solucionar controversias en el ámbito del derecho público, privado y social. Estas van a ser nuestras 3 sesiones, así como sus requisitos de procedencia y su sustanciación. Además puede elegir, esto es importante también, procedencia y sustanciación. Además puede elegir los recursos, medios de impugnación o juicios procedentes para combatir actos de autoridad. Recursos, medios de impugnación o juicios. Para combatir actos de autoridad, ¿no? Muy bien. Entonces es importante identificar estas características. Bueno, entonces vías procesales ya lo referimos antes, ¿no? Es decir, dentro de los procedimientos pues tenemos tanto el juicio ordinario, pero también juicios específicos, ¿no?, para atender determinadas funciones del derecho. Después tenemos también los tipos de controversias que podemos tener. Derecho público, donde el particular se enfrenta con una autoridad, o incluso también, aquí lo estamos tomando un poco también dentro de las guías, una autoridad o un ente del Estado, hay una pugna frente a otro ente del Estado también, y cómo se resuelve, ¿no? Entonces esto es muy muy importante. Y o en el caso también de el ente del Estado, que ya no es, digamos, particular frente al Estado, sino el Estado frente a particular como representación social, ¿no? En el caso del derecho penal, aunque bien puede partir de a través de una denuncia o una querella,
pero la intervención de la representación social, ¿no?, de la Fiscalía o el Ministerio Público tiene ese objeto. Y por supuesto tenemos la confrontación entre particular y particular, que es el derecho privado, fundamentalmente en esta cuestión de el derecho civil y el derecho mercantil, que son como los dos grandes campos del derecho privado. Posteriormente tenemos esta parte de el derecho social, donde, tomando en cuenta la complejidad que existe dentro de el tejido social, las grandes diferencias que hay entre por estas brechas de desigualdad, por las dinámicas de vida que tenemos, por las condiciones también materiales en las cuales nos ha tocado nacer y desarrollarnos, pues hay un desequilibrio, ¿no?, en ciertos aspectos. Entonces, no es lo mismo entre una persona, pues, que tiene la necesidad para cubrir sus gastos esenciales de vida, solamente tiene su fuerza de trabajo, requiere, pues, vender su trabajo para poder subsistir o para que subsista también su familia. Y del otro lado pues tenemos a no un patrón como tal, sino por ejemplo un corporativo, algo enorme, ¿no?, que cuenta pues con muchísimos profesionales, que tiene pues una capacidad, ¿no?, de acción, de gestión y demás muy grande. Entonces una pugna en términos de igualdad jurídica pues sería desproporcional en ese sentido. Entonces, por eso se ubica también como este tercer ámbito. De igual manera, por ejemplo, en materia agraria. Entonces, son cosas que tenemos que ubicar, o en materia de seguridad social. Una vez dicho esto, bueno, también tenemos que identificar los requisitos de procedencia y su sustanciación. Procedencia, ¿cuáles son los elementos que la ley me pide para poder iniciar una demanda o para poder iniciar un recurso? Entonces se tiene que cumplir A, B, C, D, etc. Requisitos de procedencia. Y su sustanciación, es decir, cómo se va a ir desahogando el procedimiento. Posteriormente nos dice, puede elegir los recursos, medios de impugnación o juicios. Por recursos, bueno, ya sabemos, en el caso de la apelación, en el caso de la repetición, en el caso de la reclamación, etcétera, ¿no?, los recursos aplicados a cada materia. Y los juicios, bueno, fundamentalmente en materia de juicio de amparo, por ejemplo. Entonces, para combatir actos de autoridad, ¿no? Entonces, si no se nos está cumpliendo determinada petición, determinado derecho, entonces cómo nosotros acudimos ante determinada instancia pues para satisfacer ese cumplimiento, ¿no?, en nuestro favor. Esto es para lograr el nivel satisfactorio. Para lograr el nivel sobresaliente, entonces nosotros tenemos que tener, además de lo señalado ya anteriormente, ser capaces de determinar una conducta delictiva y su modalidad, el tipo de interés, legítimo, jurídico y simple. Aquí también yo les debo todavía un cuadro comparativo y además voy a hacer la nota un segundito porque también es importante. Si bien está presente dentro de las preguntas, es importante que tengan también otro cuadro comparativo del interés jurídico legítimo, jurídico y simple. Muy bien, para hacerles llegar ese cuadro comparativo, a ver si
Hoy mismo ya lo hago. Muy bien. Para la defensa de los derechos individuales, defensa de derechos individuales y colectivos. Esto es muy importante. ¿A qué nos estamos refiriendo fundamentalmente de este interés legítimo, jurídico y simple? Esto viene en específico con una parte, digamos, del juicio colectivo que hay en materia civil. Pero pues vamos a ver cómo se da esta defensa, porque pueden haber muchos derechos individuales que se ejerzan de manera colectiva, ¿no? Y entonces, ¿de qué manera se puede proceder, ¿no? Muy bien, tenemos entonces, y ya viene dentro de la propia guía, las acciones en el procedimiento sancionador en materia fiscal. Esto también es importante. Las acciones, perdón. Acciones del procedimiento sancionador en materia fiscal. Y la procedencia de acciones de inconstitucionalidad, de controversias constitucionales. Esto es lo que les hablaba de cuando una parte del Estado se contrapone contra otra, ¿no? Acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales. Del ejercicio del derecho de huelga, esto es importante. Y los incidentes en procesos civiles, ¿no? Creo que voy a dar una revisión porque en esta parte de los incidentes en procesos civiles tal vez hubiera estado meter un par de preguntas más. Sin embargo, pues vamos a ver si también subimos un cuadro de incidentes o para identificar incidentes, o si ya está en el cuadro anterior. Ahorita verificamos. Muy bien. También en cuenta las habilidades para elegir el recurso de impugnación procedente, evaluar decisiones judiciales, distinguir la vía idónea, así como la etapa en que se encuentran los juicios penal, fiscal, civil, mercantil y agrario. Entonces, que esta también tenemos que identificar pues la etapa expositiva, resolutiva, ¿no? Y demás. Eso también está dentro de las guías y simuladores. Muy bien. Entonces, esto es en lo general. Vamos a darle una rápida checada a estos elementos. Tenemos que las fuentes que nos refiere la propia guía son la ley de amparo, ley del Infonavit, la ley del Seguro Social, la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación en materia electoral, la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Ley Reglamentaria de las fracciones 1 y 2 del artículo 105 constitucional. Esto es lo que tiene que ver con lo que estaba acá arriba, ¿cómo se llama esto? De el juicio, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad, para que regule esto del 105. ¿Qué más? Bueno, eso es básicamente lo que tenemos aquí. Y obviamente también está pues toda la legislación complementaria o común para todas las áreas: el Código Civil Federal, Código de Comercio, Código Federal de Procedimientos Civiles, Código Fiscal de la Federación, Código Nacional de Procedimientos Penales, Código Penal Federal, la Constitución, Ley Agraria, Ley de Amparo, Ley Federal de Procedimiento Administrativo, Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Esto es en términos muy generales. Entonces, vamos ahora bien a identificar lo que nosotros tenemos ya dentro de nuestro espacio, nuestra aula virtual, para poder atender, digamos, a esta actividad.
Vamos a ver si nos permite. Perfecto. Nos encontramos entonces en la parte de litigio, derecho público. Y tenemos, bueno, cuáles van a ser nuestras guías y simuladores también, y además los cuadros comparativos. Entonces tenemos, son tres simuladores. Estos tres simuladores que tenemos, bueno, viene el de materia penal, que ese es el 2. Este es el más pesado de todos. Yo recomiendo mucho como agarrar y hacerlo sin parar. Son muchas preguntas, muchas preguntas. Pero vale la pena para quienes todavía no hacen el examen simulador final, para que puedan pues realizarlo, digamos, poniéndose a prueba. La verdad es que con 3 horas y media o 4 horas se puede resolver, pero sí es un examen pesado, son 212 preguntas. Y ya luego el estudio dedicarlo de manera un poco más paulatina, tal vez tomarse 2 días o un día, ¿no? Completo. Pero sí es importante, digamos, empezar a hacer ese ejercicio. Entonces ahí viene tanto la parte sustantiva como la parte adjetiva, recordando que todavía estamos en la parte del derecho público. En cuanto a la parte que tenemos de del procedimiento contencioso administrativo, bueno, pues también lo tenemos aquí presente, que también tiene pues su visión específica, ¿no? de cómo se aplica. También viene un poco de fiscal. Tal vez lo ideal hubiera sido ponerlos a la inversa, pero bueno, porque digamos que pues también este juicio contencioso administrativo pues a veces o en muchas de las ocasiones viene después también de que haya habido una resolución en materia fiscal. Entonces eso también, aunque no única ni exclusivamente. Y bueno, pues también viene la parte fiscal, que es importante. Después tenemos, este es un poquito más corto. Después tenemos este otro que es nuestro tercer simulador. En cuanto a la parte que tiene que ver con amparo, es muy importante que logremos distinguir la diferencia entre amparo directo y amparo indirecto. ¿Cuáles son los medios de procedencia de ambos? O los requisitos de procedencia de ambos? Y de igual manera también que es básicamente, con eso vamos a identificarlo, ¿no? Y ante qué autoridad se sustancia el procedimiento, ante quién vamos a ir recurriendo, ¿no? Pero fundamentalmente pues tenemos que identificar directamente contra la autoridad con la que nos vamos a confrontar, ¿no? Es decir, contra un órgano de primera instancia presentar nuestro amparo y ya es quien tiene que remitirlo, ¿no? Y amparo indirecto vamos con la autoridad que se va a encargar, ¿no?, de verificar la aplicación de este amparo. Luego entonces ya será llamada la autoridad con la cual nosotros tenemos la situación por resolver, ¿no? Entonces es importante identificar estos dos aspectos, pero también pues los elementos de procedencia. ¿Por qué es importante identificar los elementos de procedencia? Uno, para distinguir lo que es librarnos más bien de la improcedencia del amparo, que es justamente cuando nos lo desechan, ¿no?, por improcedente, porque metemos un amparo en lugar de otro, porque no se hace en tiempo y forma, porque no señalamos a la autoridad responsable, porque, bueno, pasan varias cosas así, ¿no?
O en el otro aspecto, porque una vez de que sea admitido, podría sobrevenir una causal de sobreseimiento, que es que se le ponga fin al juicio sin que haya una valoración sobre el mismo, pues por detectar que algún elemento de improcedencia apareció o se está dando, ¿no?, en este momento, o algún elemento también de sobreseimiento. Entonces es importante identificar estos, no aprenderlo de memoria, sino entender cuál es la función de uno y de otro, en qué se diferencian y por qué aplican. Entonces es importante esta parte. Luego entonces también tenemos, aparte del amparo, me parece que venía alguna otra cosita más por acá. Entonces, la ley reglamentaria de las fracciones 1 y 2 del artículo 105, esto también está clarito, ¿no?, para las controversias constitucionales y los juicios de constitucionalidad, ¿no? Entonces, esto es importante. ¿Qué más tenemos aparte de esto? Algo ya de materia administrativa, recuerden que viene en la última guía o en el último simulador también, que viene en en la última parte de derecho, ¿cómo se llama? De lo que tiene que ver con nuestra primera área, que es la de función pública, ¿no? Entonces, esta primera área de función pública, el último simulador también tiene que ver con esta parte administrativa, ahí lo juntamos por la temática, ¿no? Entonces aquí tenemos también un cuadro del procedimiento administrativo, identificar la diferencia entre el procedimiento administrativo y el procedimiento contencioso administrativo, ante qué instancia se da, ¿no? Entonces, esto es muy importante, cuáles son los elementos, ¿no?, de su procedencia, sus secuelas procesales. Esto es muy importante para tener una diferencia entre ambos. Y en el caso de el procedimiento contencioso administrativo, bueno, pues también tenemos los tipos de juicio, que es el juicio ordinario, el juicio en línea, el juicio sumario, la resolución exclusiva de fondo y los recursos también que tenemos: queja, revisión y reclamación. Esto es muy importante también tener identificados esos elementos. En cuanto a nuestro cuadro y esquema de amparo, bueno, pues aquí tenemos elementos también, que es, pues, ante qué instancias son las que tienen que ver sobre esto, que obviamente es la Suprema Corte, y luego también las salas, tribunales, ¿no?, colegiados de apelación, tribunales colegiados de circuito. Esto es importante más si no estamos actualizados con la reforma del 2020. Entonces, del 20 o del 21, ya estoy desvariando por la hora un poquito, disculpen esto. Pero bueno, la aparición de los tribunales colegiados de apelación, que ya también está aplicando y ya viene dentro del examen. Y bueno, tenemos también nuestros esquemas, tenemos el esquema de amparo directo, el amparo directo del orden federal, amparo indirecto también, contra instancia local y federal, y el amparo indirecto de orden federal contra un acto del tribunal colegiado de apelación, que en este caso no constituye una sentencia definitiva. Entonces es importante ubicar estas características para que nosotros podamos tener una mayor claridad. Digo, por ahí subimos un meme donde pues dice, no, pues no sabemos diferenciar entre amparo directo e indirecto, pero la verdad es que hay muchísimas cosas más que pueden complicar, ¿no? Por eso es la importancia también de que, además de los recursos que vienen, o bueno, de los elementos que se dotan a través de la propia guía, pues también tenemos nosotros estos cuadros comparativos, ¿no? Entonces, bueno, es eso. Tenemos también la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que es muy, muy importante también. Y respecto a estos elementos también lo que se está presentando, ¿no?
Entonces, tanto el tipo de faltas que se pueden aplicar, faltas graves y no graves, las sanciones también, las autoridades en los procedimientos de responsabilidad administrativa, luego también cuál es el procedimiento, ¿no? La investigación, la calificación de las faltas, impugnación y calificación de las faltas, procedimientos de responsabilidad administrativa, cuya resolución corresponde a un tribunal, el recurso de revocación, recurso de reclamación, recurso de apelación, recurso de revisión. También estos elementos para identificarlos con claridad. Luego tenemos también otro más o a ver si lo subimos dos veces. Este es de amparo, sí. Ok. Este es un poco más amplio en cuanto a amparo. Nos viene a complementar más lo que ya habíamos visto. La diferencia entre amparo directo e indirecto. Vienen los tiempos para interponer la acción. Que no viene la mayoría de las preguntas que vienen dentro del propio examen. No viene una disposición específica de lo que tiene que ver con los términos, salvo en materia de amparo y en materia en materia laboral. Son donde sí vienen, por lo menos hasta ahorita. De todos modos hay que ubicarlos y hay que determinarlos. Pero en materia de amparo y en materia laboral sí o sí vienen. Entonces es identificarlos también para saber cuáles son los términos para interponer la acción. Y esto pues básicamente es por días y años en materia de amparo, pero en materia de laboral es por meses, ¿no? Y años también. Entonces es importante ubicar estas cuestiones porque son fundamentales. ¿Cuáles son los elementos de procedencia? ¿Cuáles son sus secuelas procesales de cada uno de estos? Luego tenemos también, y esto es de lo más relevante también, los recursos en materia de amparo, ¿no? Estos recursos en materia de amparo, pues también tenemos la queja. ¿Cuál es su diferencia entre amparo directo e indirecto? ¿Cómo pueden presentarse diferencias también? Esto sí o sí viene en el examen también. Revisión, el recurso de revisión, ante quién se presenta, ¿no? ¿En qué plazo también? Aunque lo de los plazos no viene tanto en los recursos, pero sí hay que identificarlos. Reclamación también, el recurso de inconformidad también es muy importante. Entonces, estos son elementos muy interesantes que son fundamentales. Y en cuanto al procedimiento penal, ¿no? Entonces, los aspectos del procedimiento ordinario, del juicio abreviado, del procedimiento especial de pueblos y comunidades indígenas, del procedimiento especial para personas jurídicas y el procedimiento especial de acción penal por particular, que a veces es muy poco usual y recurrido, ¿eh? Entonces, si alguien tiene interés de dedicarse en derecho penal, incluso vale la pena identificar porque pues todavía, digamos, atravesamos ciertas situaciones que pues limitan el acceso a la justicia para poder presentar como tal una acción cuando pues tenemos a una fiscalía que o está saturada o tiene muchos vicios del pasado y demás. Entonces vale la pena identificar cómo podemos aplicar este procedimiento especial de acción penal por el particular y en qué casos es aplicable y en qué casos no. Entonces es muy importante también. Recursos en materia penal, tenemos revocación, tenemos apelación, tenemos queja. Todos estos puntos son fundamentales, ¿ok? Pues esto es en lo general de los elementos que tenemos aquí a nuestra disposición
Por último, tendríamos también juicio político y declaración de procedencia, aunque me parece que está repetido, ya venía en la parte de atrás, ¿no? O más bien en el anterior procedimiento. Y otra de las cuestiones también que tenemos que revisar es que, digamos, aquí tenemos, por ejemplo, de la Ley Federal de Responsabilidades, pues cuáles son los elementos de procedencia, cuál es la forma de que se va a proceder, ¿no? Y cuáles son los elementos con los cuales nosotros nos vamos a estar apoyando. De igual manera tenemos un punto más, que es el juicio de inconstitucionalidad y controversia constitucional. Los elementos que ya más o menos habíamos visto, que es las fracciones 1 y 2 del 105, y bueno, eso es en términos muy generales. Y bueno, ahora me gustaría muy bien, ¿qué más? Bueno, pues preguntarles a ustedes si tienen alguna duda, algún elemento más